y sobre todo delante de los ojos de Dios nunca será en vano. Así que sigamos haciéndolo. Bien, comencemos. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra iglesia? La iglesia. Algunas personas cuando hablan de iglesia piensan en religión, otros en fanatismo. Y bueno, algunos errores han hecho que la gente piense eso, pero se piensa en fanatismo. Iglesia se piensa en domingo, ¿no es cierto? Vamos a la iglesia. ¿Qué día? Domingo. ¿Qué más? Otros piensan en iglesia. Algunos piensan en sectas. Otros piensan en maneras, en formas de hacer las cosas. Pero realmente la iglesia tiene una connotación mucho más profunda. Este domingo iniciamos la serie Iglesia, que, como ya lo había anticipado, una vez al año durante un mes estaré hablando sobre el tema de iglesia. Porque además de que es un tema muy vasto, eso es lo que somos iglesia. Y es importante que siempre mantengamos presente de qué se trata la iglesia, porque hay una frase que dice que todo se ve de acuerdo con el cristal con el que se miran las cosas. ¿No es cierto? Todo se ve con el cristal. ¿Alguna vez se te ha olvidado quitarte los lentes oscuros? Entras a tu casa y sientes que estás perdiendo la vista. Lo que pasa es que tienes los ojos oscuros, los lentes oscuros, los ojos. Y te das cuenta que el lente te está haciendo ver las cosas de una manera diferente, que no es. Cuando hablamos de iglesia, si nosotros tenemos un lente meramente humano, meramente personal, ¿no? Para mí la iglesia es esto. Pero la mejor referencia es la Biblia y la historia de la iglesia. Por eso hay una materia dentro de la teología que es historia de la iglesia, ¿verdad? O una parte de este tema de la iglesia, donde hay que saber de dónde surgió, qué cosas vivió, por qué tiempos ha pasado, qué errores hemos cometido. Y digo hemos, porque somos parte de la iglesia a través de los siglos. Por eso quiero hablarles del tema de iglesia. Esta mañana estuve hablando del ambiente que debe tener una iglesia según el libro de los Hechos, capítulo 2, que hacen que la iglesia pueda caminar. Y hoy quiero hablarles el tema es la iglesia funcional. Es decir, no solamente hay que ser iglesia, hay que ser funcionales. ¿De qué sirve tener lo que sea, tener un horno muy bonito y que no caliente y que no te pueda ayudar a hacer pasteles? ¿De qué sirve tener una Biblia como un día un pastor americano nos regaló la Biblia del oso, así se le llama por el oso que trae en la portada? Y esa Biblia está en el castellano antiguo. Entonces él bien feliz, les traje una Biblia del oso. Es un libro grueso, parece un diccionario. Y yo pensé que era la Biblia del oso traducida al español actual, pero no, era el castellano antiguo. Entonces no la puedes leer, no la entiendes. Ya cuando le dije, ay, qué bonita, pero ¿qué crees que el lenguaje que trae aquí no es no te lo vengo manejando? Le dije, ¿no? Como los vendedores. ¿De qué sirve tener la Biblia del oso si no sé leer en el castellano antiguo? No sirve de mucho. Entonces, ¿de qué sirve pensar o de qué nos serviría ser iglesia si no somos funcionales de acuerdo al diseño de la iglesia? Y lo que hoy voy a decirles aplica para todo. ¿De qué sirve ser matrimonio si no funcionamos como tal? ¿De qué sirve ser familia si no funcionamos como tal? Déjeme cambiar la palabra. ¿De qué sirve? ¿Qué sentido tiene ser parte de un equipo y no funcionar como equipo o como integrante de un equipo donde tenemos que pasar del yo al nosotros? ¿De qué sirve quejarnos de algo si no funcionamos para la solución de esa queja que tenemos? Por eso Hechos nos habla que cuando los griegos se quejaron de que no había atención para las viudas, los apóstoles los hicieron parte de la solución y dijeron: busquen entre ustedes, nosotros no lo vamos a solucionar, ustedes busquen entre ustedes. Lo mismo pasa con la iglesia. Entonces, si somos iglesia hay que ser funcionales. Yo quiero hablarles de 4 aspectos de la funcionabilidad de la iglesia que no se nos debe olvidar. Dije en la mañana, imagínense que hacer iglesia solo sea el domingo que venimos a este momento tan agradable de ver a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe, invitar a algún amigo, en fin, eso es muy rico, pero imagínense que eso solo funciona los domingos.
Sería un desperdicio ser iglesia y no funcionar los otros 6 días de la semana. Nosotros tenemos que ser funcionales cada día de nuestra vida. Quiero invitarte a que veas lo que compartí en la primera reunión, que ya está subido en la página. Recuerden que esa reunión se sube de inmediato. Las otras 2 se suben el día martes, para que puedas mirar un poco más de lo que hoy voy a decirte. Antes de ir a estos 4 puntos, déjame mencionarte algunas cosas. Ya te dije cómo a veces las personas ven la iglesia, pero de acuerdo a la Biblia, déjame llevarte por algunas consideraciones. Cuando pensamos en la iglesia, creo que deberíamos, según la Biblia, de pensar en el amor de Dios. Cuando pensamos en la iglesia, deberíamos de pensar en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice de manera muy clara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ahorita que estamos sentados aquí, que somos un puñado pequeño de la iglesia histórica, la iglesia universal que ha pasado por los años, de la iglesia actual que está en todos los lugares del mundo, debemos de pensar en el amor que Dios mostró para que tú y yo seamos salvos y entremos a esa asamblea de hombres y mujeres rescatados por el amor de Cristo. Número 1, cuando pensemos en iglesia debemos pensar en amor, según Juan 3:16. Cuando pensamos en iglesia, también deberíamos de pensar en un plan concebido en el corazón de Dios antes de que la tierra fuera como ahora es. Porque la Biblia dice: antes de la fundación de los tiempos, yo te escogí. ¿En qué piensas cuando vienes a este lugar? Es emocionante ver a los amigos y es riquísimo, pero es grandioso cuando vienes y estás aquí, recibes la palabra y eres un portador de ella para llevarlo afuera, porque es parte de un plan divino que no comenzó el día que naciste, que comenzó antes de que la tierra fuera fundada y estaba en el corazón de Dios. Eso es glorioso, ¿no te parece? Y entender eso como iglesia nos lleva a tener un cristal correcto para ser funcionales. Porque muchas veces la gente funciona en la iglesia cuando el ministerio o el servicio que hace o el lugar le queda cómodo o los amigos están ahí, pero nosotros somos funcionales porque además de hacer comunidad entendemos que hay un plan divino que surgió en la eternidad en el corazón de Dios y que lo estableció en la tierra a través de su iglesia. ¿Me explico? La tercera consideración cuando hablamos de la iglesia, además del amor y además del plan, hablamos de la trascendencia. Cuando somos iglesia, Pablo ya no está, Pedro ya no está, Santiago ya no está, el mismo Señor Jesús en carne ya no está, pero la iglesia sigue en la tierra. Es decir, que ha trascendido por generaciones, aunque la han querido apagar, aunque han querido terminarla. Los emperadores romanos quisieron acabar con los cristianos y pasó lo mismo que pasaba con Israel. Mientras más se le perseguía, más la obra del Espíritu Santo hacía crecer a la iglesia y llevarla a otros territorios. Y gracias a eso llegó a esta parte del mundo y tú y yo conocimos a Jesús. Porque ser iglesia es trascender. Cuando tú y yo funcionamos como iglesia, no pensamos solo en ser parte de una bella comunidad o solamente en disfrutar las relaciones de esa comunidad de creyentes, sino que entendemos que ser iglesia es ser parte de la trascendencia del plan de Dios. Hoy estoy, mañana tal vez no esté, pero la iglesia va a continuar y lo que yo haga hoy se quedará como parte del legado de esa iglesia donde yo estuve. Eso es emocionante, ¿no te parece? Yo como diseñador, ¿saben que disfrutaba mucho cuando pasaba por las calles donde se había construido la casa, el edificio, algunas iglesias, algunas empresas que diseñé algunas remodelaciones? Cuando yo pasaba, yo veía que estaba hecho lo que yo había dibujado, siempre se siente algo muy especial. Así es como debes ver la iglesia, no solo como un lugar donde pasaste, sino como un lugar donde te sumaste a la trascendencia del plan divino, siendo funcionales. Cuando hablamos de iglesia, por último, para ir a los puntos que quiero dejarte, estamos hablando
indiscutiblemente de revelación. Tú y yo somos iglesia porque creímos en Jesús. Tú y yo creemos en Jesús porque Él se reveló a nuestras vidas. Es decir, no es el Jesús histórico, no es el Jesús religioso, no es el Jesús manipulado por la humanidad. Es el Jesús que se reveló a tu vida y que un día entendiste en tu corazón y dijiste: Jesús, te necesito, quiero que mi vida esté en tus manos, quiero que seas el Señor de mi vida. Revelación, Pablo lo dice así en Gálatas capítulo 1, y él dice: cuando le plació al Padre revelar a su Hijo en mí. Así que somos creyentes y somos iglesia por la revelación de Dios, y se cumple lo que dice la Escritura: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. En esto consiste el amor, no en que ustedes me amaron primero, sino que yo les amé primero. Eso es ser iglesia. Mientras estamos aquí, hay una medida de revelación de Dios en cada uno de nosotros. La revelación para salvación, reconociendo a Jesús. La revelación de su Espíritu para caminar en su verdad, en sus valores, en sus principios, y mostrar al mundo al Dios invisible a través de la iglesia visible. Revelación. Y por último, cuando pensamos en iglesia, y solo escogí estos 5, debemos de pensar en influencia, afectar el entorno. Por eso Jesús dijo a sus discípulos que serían la iglesia: ustedes son sal y luz en la tierra. Por eso la iglesia no se debe de esconder. La iglesia debe de saber brillar, y no vamos a brillar entre la luz. Por eso está bien juntarnos entre creyentes, pero tenemos que juntarnos con quienes no ha venido la luz del evangelio a sus corazones. Y nuestros amigos, vecinos, familiares, estar con ellos. Por eso esa idea de como eres cristiano no vayas a la fiesta. Claro que vas a la fiesta. Bueno, si te gustan. Si no te gustan, no vayas. Pero no por causa de ser luz. No voy a la fiesta, no vayan a apagar mi mechita, dicen algunos. No es luz tuya, es la luz de Jesús en tu vida. Y vas a la reunión y tu familiar te ve, y un día lo invitas a una conferencia como esta, y él dice: caray, por lo menos por compromiso, porque yo lo invito a los reventones, y él va, pues por lo menos por compromiso voy a ir. Y ándale que ese día Dios toca su vida y es transformada por el amor de Dios. Tenemos que saber estar con la gente que tiene diferentes maneras de vivir, nosotros por convicción, pero no por religiosidad. Yo me divierto mucho en las fiestas. ¿No te diviertes tú? Como yo no bailo ni nada, yo me siento y estoy viendo. Digo: mira. Qué padre baila ese. El otro, ¿con qué ganas? Baila mal, pero ¿con qué ganas baila? Así que invítenme y ya saben lo que voy a estar haciendo. Somos influencia. La iglesia no fue diseñada para esconderse. Decía yo, y lo voy a repetir hoy, que tarde pensé en haber abierto la puerta de este lugar el 31 de noviembre. Claro que no celebramos la muerte, pero claro que la muerte es importante. Por la muerte vino la vida, por la muerte de Jesús. El otro día se acercó un joven y me dice: ustedes que no creen, que no celebran la muerte, ¿por qué Dios mandaba matar gente? A los que hacen esa declaratoria, contesten esa pregunta. Es mucho más que una frase. Nosotros no celebramos la muerte en el sentido de una separación con Dios, pero vemos la muerte como parte de la transición para ir a la eternidad con el Señor. De hecho, la Biblia dice: si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Así que para que haya vida tiene que haber muerte. Desde el punto de vista teológico y filosófico habría mucho que hablar. Pero de la celebración que acaba de pasar la semana pasada, el martes dije: ¿por qué no hicimos algo? Hubiéramos abierto la iglesia, repartido un boletín. Mira, aquí afuera ponemos: se regalarán dulces a 100 niños que lleguen. Te apuesto que llegan. Hasta de satélites se vienen para acá. Regalado, lo que sea. Y entonces hubiéramos... ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque lo vamos a hacer.
Y entonces la puerta abierta, unos boletos repartidos para que vengan los niños y tal vez vamos a poner dulces a cambio de una oración. ¿Quieres venir? Déjame orar por ti. Te regalo el dulce. ¿Quieres que te espantemos? Te saco a uno de los de la alabanza, que te espanten ahí. O sea, disfrazado, nadie se ría de disfrazado, ¿eh? O conmigo es suficiente, pero y que la colonia empiece a saber que este lugar no está cerrado el día que se celebra lo que la gente celebra. La gran mayoría celebra puro folclore. Pocos esperan que vengan a visitarlo sus seres queridos. Pero muchos es el folclore, es los niños pedir su dulce. Y que la iglesia se esconda, no, que la iglesia sea luz. Que podamos darle un dulce y decir: Dios te ama, déjame orar por ti, Señor, lo bendigo. Que este momento no se le olvide en su vida. Y que algún día te conozca como su Señor. ¿Me explico? Tenemos que ser influencia en donde estamos. El trabajo, la calle, donde estemos. Ser influencia. Ser influencia. Ahora, 4 cosas para funcionar como iglesia del Señor. Pero fíjate que es interesante la definición de funcional. Es muy interesante porque funcional no solo es estar activo. Fíjense lo que dice el diccionario. Algo que es diseñado u organizado, sobre todo que está ligado a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo. Pongan atención. Funcional no solo es estar activo, funcional es pensar en algo que sea fácil o fluido para que suene más, ¿verdad? Funcional, facilidad, utilidad y comodidad, es decir, que sea práctico. Es decir, si tú no puedes ir al discipulado porque no tienes hora, pues entonces haz un discipulado desde tu casa a la hora que tú puedas. Pero funciona. Porque a veces decimos: yo no puedo, y no lo hacemos. Si no se puede y tenemos en mente que es ser iglesia, vamos a buscar la manera y decir: yo no puedo a las 7 de la noche, yo no puedo a las 8, yo no puedo a las 9, puedo a las 10, puedo a las 11 y puedo armar un equipo de 4 personas que quieren conocer la palabra de Dios, y de 11 a 11:45 les voy a dar un mensaje que hable de Jesús, voy a orar por sus cargas y voy a estar funcionando, porque no puedo a las 7, no puedo a las 8, pero puedo a las 11. ¿Por qué? Porque se acomoda a lo que puedo hacer, pero me acomodo no para descansar, me acomodo para funcionar. ¿Por qué pasamos de 8 a 9 de la mañana las reuniones? Para ser funcionales a este tiempo que vivimos. ¿Por qué hacemos las reuniones tan cortas? Para ser funcionales al ritmo de 3 reuniones seguidas con el equipo de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos que hacer algo que todos llaman comer, entonces hay que salir para ir a comer un poquito en la tarde, ¿no? Lo hacemos funcional. Y yo me pongo a pensar: ¿qué pasará el día que sigamos creciendo y sea necesario hacer más reuniones? ¿Qué va a pasar? ¿Las vamos a detener porque no podemos? No, las tenemos que saber planear para seguir funcionando. Por eso tenemos el devocional desde línea. Te puedes parar con tu pijama, tus tubos, hermana, con todo lo que quieras. Nadie te ve, tú ves el devocional. Aún con lagañas puedes entrar al devocional. Pero es funcional. No es un llamado a la comodidad, es un llamado a la funcionabilidad. Y eso no lo podemos leer si se nos olvida que es la iglesia y si pensamos que nos hemos adaptado a un periodo de restricción. No, nos hemos adaptado para seguir funcionando. Así que cuando hables de funcional, no te espantes cuando las cosas cambien, se busquen hacer más fáciles, es decir, más prácticas, tengan utilidad y se puedan acomodar para su empleo. Por eso los horarios que buscamos en una comunidad, por eso las acciones que tú puedes hacer. No puedes invitar a tu esposa a comer, sé funcional. Saca una mesa al patio, pon 2 velitas, sírvele unos taquitos de queso con lo que sea.
llévate la guitarra, cántale algo. ¿Es funcional? No les gustó a las hermanas porque piensan que ya no las van a llevar a comer fuera, pero es funcional para el romanticismo, es funcional para platicar un rato, para dejar a los niños ahí en su cuarto, si es necesario enciérralos con llave. ¿No les pasa? Tú te quedas un ratito, y tú te quedas con tu esposa platicando. Es funcional. Bueno, 4 cosas que deben funcionar. Primero, anunciar. Dice 1 de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice claramente en esta porción, para que anuncien las virtudes del que los llamó. La iglesia pierde su sentido si deja de funcionar anunciando al que los llamó. Ahora, anunciar no significa solamente hablar con la palabra, con la boca y decir palabras. Claro que hay que hacerlo, pero no solo es eso. Creo que el mejor anuncio es cuando hacemos saber que Dios es real por lo que ocurre en nuestras vidas. Porque nuestra vida es cambiada, porque nuestro temperamento es moldeado por el Señor, porque el carácter es forjado, porque nuestras acciones cambian, ¿verdad? Antes nos peleábamos por el lugar del estacionamiento, ahora le decimos al vecino, estaciónese pues, yo busco otro lugar. Ese silencio me hizo pensar. Pero anunciar es lo que la iglesia debe de hacer, primero con la vida, las acciones. Pedro lo dice, ustedes fueron llamados para anunciar a Jesús. Por eso no podemos escondernos, tenemos que hacer saber, eso significa anunciar, que otros sepan cómo se puede vivir, que otros sepan cómo se puede tener una buena relación matrimonial por la gracia de Dios sobre de ti, que otros sepan cómo se puede durar años de casado y seguir en una relación saludable y sana, que otros sepan cómo se puede tener valores que ayuden a forjar una familia que los lleve a ser gente de bien, que otros sepan todo eso. La iglesia está diseñada para funcionar haciendo saber a otros quién es el Señor. No solo disfrutar estos domingos, hay que trabajar allá, que otros sepan. Si vas a ponerle a tu coche una calcomanía atrás que diga soy cristiano, no te pases los altos. Prende tu direccional cuando quieras pasar. No vayas echando arrancones. Si vas a poner yo por eso no traigo. No es cierto. Ya les dije que el otro día un motociclista se enojó y me dijo viejito. Dijo, ya me dijeron viejito. Ahí sí me bajé y le impuse las manos. No es cierto. Lo segundo que tenemos que funcionar es en representar, dice la Biblia en Corintios 5, 20, 21. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Un embajador representa a su país, representa a su presidente. Como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos en el nombre del Señor, reconcíliense con Dios. La iglesia está en la tierra para representar al Señor, no para rogar. Esta parte, rogar, tiene que ver con hacer pensar y persuadir a la gente, pero no con suplicar, porque el Señor no es un producto que se ofrezca para ver quién lo quiere. Él es el Señor y el que lo acepta es el privilegiado de estar con Él. Así que entonces, representar es la segunda cosa con la que debemos funcionar todos los días de nuestra vida. Tú eres hijo de Dios, tú eres iglesia por la gracia de Jesús. Ok, ¿qué es lo que debes de funcionar? Tienes que buscar en tu diario vivir representar al Señor, es decir, hacer presente algo, hacer que funcione algo en lugar de, es decir, la gente no ve a Dios, pero te puede ver a ti y puede empezar a imaginar, veo el amor de Dios a través de esta persona, veo la misericordia a través de esta persona, veo el carácter a través de esta persona. La iglesia fue puesta para representar. Tercero, atestiguar. Dice la Biblia en Hechos 1:8, ustedes recibirán poder y serán testigos míos.
Ser testigo tiene esta función. Un testigo es alguien que verifica un hecho, que le consta un hecho. Pero un testigo sirve como una referencia. Cuando en un caso la gente dice, ¿tienen pruebas? Lo que están diciendo es, ¿hay algo que atestigue lo que están diciendo? Y eso significa que el testigo sirve para afirmar algo, ¿verdad? Por eso cuando alguien tiene una acusación debe de llevar pruebas que son el testigo que afirman la acusación. Pero también el testigo funciona para que no quepa duda, para desvanecer las dudas. Las pruebas, si la palabra tuviera poco peso, las pruebas sirven para quitarle ese contexto de duda a las palabras que se están diciendo. Dicho de otra manera, un testigo desvanece o ayuda a desvanecer las dudas. Con esto lo que estoy diciendo entonces es que la iglesia, según lo acabamos de leer en Hechos, ustedes me serán testigos. Es como que Jesús hoy nos recordara casi 2000 años después y nos dijera: recuerden, iglesia, que ustedes están en la tierra para afirmar lo que hay en mi corazón para todo ser humano. Ustedes están en la iglesia para afirmar que el amor es la manera en la que yo vine a ustedes, es la causa por la que llegué a ustedes, no por sus obras, no por su delicadeza, no por su grandeza, por el amor que hay en el corazón de Dios, para afirmar cada verdad. Por eso la iglesia debe conocer las verdades de la palabra para saber que su vida afirme en su entorno lo que la palabra de Dios dice. Eso es ser iglesia. Es tan padre cuando alguien empieza a ser conocido como cristiano en su lugar, cumplidor, trabajador, solucionador de problemas, y de pronto vienen las reuniones, como me platicaba ayer una persona que trabaja en el ámbito musical y que estaba en diferentes lugares rodeado de músicos que tú conoces, de artistas que tú conoces, y empezaban a decir que sirvan las bebidas y empezaban a hablar, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Y llegaban a él y decían, a él no, porque es cristiano. No porque fuera santurrón, sino porque él decide no hacerlo. ¿Me explico? Y empezaba a venir una afirmación en medio de la gente. No tenemos por qué forzar a alguien que está en nuestro grupo, pero que tiene una idea diferente, y se empieza a afirmar una cosa: los cristianos podemos estar en círculos de no cristianos, pero estar en ellos y funcionar con ellos, y la gente empieza a reconocer, no a los cristianos que se esconden, que dicen cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, sino a los cristianos que están alrededor o alrededor de muchas personas, para afirmar que lo que Dios quiere es una relación con cada individuo que le abra su corazón. Queremos que la gente sepa que Cristo tiene una relación con ellos, y la iglesia se cierra a una relación con ellos. ¿Cómo? Bueno, y por último, nuestra función, estas 4 funciones como iglesia, debemos mostrar. Yo disfruto estar aquí en esta mañana. Toda mi vida he estado, casi toda mi vida, si no me equivoco, los domingos. Hay gente que me ha preguntado: pastor, ¿no se aburre? No, me canso, sí. Me aburro, no. Y he estado desde chavito, ¿verdad? Desde niño. Les he platicado parte de esa historia. Ya son 40 y tantos años, 45. Y no me aburro, fíjese. Soy medio burrín a veces, pero no me aburro. Sí, a veces me equivoco muy feo. ¿Por qué te digo esto? Porque si no leemos a la iglesia con los lentes correctos, hay gente que le pierde sentido a la iglesia. Le pierde sentido hasta a la iglesia local. Le pierde sentido a que la iglesia es una. Somos diferentes congregaciones, pero eso es una iglesia. Y la gente dice de la iglesia donde esté: me voy de aquí porque no quiero verlo. Y lo vas a ver en el cielo.
Y el Señor de recompensa te lo va a poner de pareja por la eternidad. Yo sí oro por eso, Señor, junta a los que no se quisieron ver aquí. Allá en la eternidad, ponlos en el pecero de 2, ahí llévalos, Señor. Todo por no leer a la iglesia con los lentes correctos. Decía hace rato Elvis en su mensaje a los servidores, activismo no es servicio. Relación con Dios, de ahí nace el servicio. Yo le digo a la gente, le digo a los predicadores, predicar no les hace buscar a Dios. Buscar a Dios te va a llevar a predicar. Ahora, predicar no te hace darle sentido a estar en esta iglesia. ¿Qué pasa si a alguno de los predicadores les digo este año va a ser sabático, no vas a predicar? Si al rato no lo vemos aquí es porque no leyó bien la iglesia. Porque podría haberme dicho, pastor, a partir de hoy limpio los baños. ¿Qué más quiere que haga? Porque mi servicio no lo determina qué hago, sino cómo estoy leyendo la iglesia. No tengo que ser pastor para ser reconocido. Cualquier trabajo que hago con los lentes correctos, el Señor lo está viendo desde el cielo diciendo, esta persona le sabe dar sentido a la iglesia que no le costó a él, me costó a mí. Yo la hice nacer, yo la he sostenido por las edades y yo lo integré a él para que sea parte de esa iglesia. Tenemos que ver la iglesia de esa manera. Si no, la iglesia va a perder sentido un día en tu corazón. La iglesia es como los novios. Los primeros años quieres estar ahí. Bueno, algunos las primeras semanas nada más, pero los primeros años. Pero cuando los lees bien, sabes que es un privilegio ser parte de la iglesia. Hablaré después de la iglesia local. Cierro leyendo este pasaje que dice en Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame. Si la iglesia nace de la fe, entonces la fe es la herramienta para mostrar. Y la iglesia, si nace de la fe, el creyente nace por la fe, quiere decir que por la fe tiene que mostrar lo que ha creído. La palabra mostrar significa exponer, hacer evidente. Queridos hermanos, familia, la fe, seamos personas, desde los más jóvenes que están aquí, que tengamos claro que venir a estas reuniones ricas de amigos y de hermanos en la fe no es ser iglesia, es solo una pequeña parte de ser iglesia. Pero cuando salgamos de esas puertas, mostrémosle al mundo lo que es ser iglesia. No tienes que decirle yo soy parte de la iglesia, simplemente vive sabiendo lo que es y la gente va a saber que ahí está Dios, que Dios se está mostrando a sus vidas. Anunciemos, representemos, atestiguemos y mostremos funcionalmente. Ahí debe de estar la iglesia. Y de esa manera, queridos, vamos a trascender como la iglesia debe de hacerlo a través de las edades. Y un día no vamos a estar, pero la iglesia del Señor va a seguir. Y las generaciones que vienen van a conocer a Jesús. Y no sé cómo está el mundo, pero habrá una iglesia que le muestre al mundo y que sea testigo del mundo. Esto es lo que Dios quiere con cada ser humano. Amén. ¿Qué te parece si oramos en esta tarde? Acompáñame a orar. Una iglesia funcional es la que tiene presente lo que es ser iglesia. Una iglesia funcional es la que tiene un lente correcto para leerlo o leerla. Una iglesia funcional es la que sabe acomodar de tal forma, no para su gusto, sino para su funcionabilidad, las cosas. Cuando dejamos de verlo así, corremos peligros, corremos riesgos de estancarnos, estacionarnos, de perderle sentido a la iglesia del Señor y a la iglesia local también. Señor, en esta tarde te doy gracias. Gracias, Señor, porque no fui yo ni ninguno de los que estamos aquí los que te encontramos. Tú fuiste el que nos atrajo hacia ti.
El amor entre tú y nosotros no comenzó en que nosotros te amamos, comenzó en que tú nos amaste primero. Y estando muertos, dice la Biblia, en pecados, nos diste vida en Jesús. Señor, ser iglesia no es tener una actividad en domingo. Esa es solo una pequeña parte de la comunidad, donde fortalecemos, alentamos, y de eso nos volvemos partícipes para funcionar. Creo, Señor, que las circunstancias de la vida, las circunstancias de cada uno, a veces las temporadas en las que vivimos al mismo tiempo, como esta de pandemia, ponen a prueba la funcionabilidad de la iglesia. Y mi oración, Señor, es que cada uno de los que estamos aquí, los que lleguen a ver este video en la página, puedan saber que la iglesia es mucho más que una reunión y que la iglesia debe funcionar. Yo bendigo a todos los que están aquí, a los que están en casa, a los que me están viendo, para que en cada entorno familiar, en cada entorno matrimonial, cualquiera que sea, funcionen y el propósito se cumpla bien. Lo mismo la iglesia, que funcionemos y que podamos ser y dejar un legado para las siguientes generaciones, no solo de haber estado en una reunión, sino haber dejado marcas en alguien, para que, Señor, la iglesia siga adelante en otros lugares, en otros tiempos y de otras muchas formas. Señor, ayúdanos a alcanzar al que quieres alcanzar, y para eso necesitamos funcionar. Gracias por ser parte de nuestras vidas, la base de nuestras vidas, el centro de nuestras vidas, pero sobre todo gracias por el privilegio de ser hechos hijos tuyos. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos están listos para funcionar, seguir funcionando? ¿Están listos? Ok, entonces vamos a dar un aplauso a Dios de gratitud bien fuerte.